Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Dormiste bien? Saludó On. Sí, respondió Nan, mirando a los dos jóvenes. Entonces On le presentó a sus dos primos, y ambos levantaron la mano en modo de saludo. Almorcemos juntos y sentémonos en el porche detrás de la casa. Es un buen ambiente, dijo On. Aon miró con desconfianza a Nan y Mag. ¿La moto que está al frente es de Pi? Off preguntó con interés. On se sentó en la cabecera de la mesa. Off y On se sentaron frente a Nan y Mag. Sí, respondió Nan brevemente, con el brazo apoyado en la silla de Mag. Increíble, Pi, quería uno, pero mi papá no lo aprobó. Off dijo con severidad. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Nan. Quiero conducirlo, respondió Off mientras pensaba. Tu padre no debería probar eso, respondió Nan con voz tranquila. On se rió. En cuanto a Off, su rostro estaba un poco enojado. Vamos a comer, dijo On, antes de que todos pusieran arroz en sus platos y se sentaran a comer. Pima, prueba el apio frito, es el plato estrella de nuestro restaurante, dijo a On, mientras le servía mariscos fritos en un plato a Mac. On miró a Nan a la cara. Gracias, dijo Ma con una suave sonrisa. Inmediatamente aceptó el apio que el joven le puso en un plato. Nan miró a Ma con confusión e insatisfacción. ¿Cómo puedes comerlo? Nan dijo, porque estaba bastante picante. Además tenía ajo. Nan miró el rostro de Aon con las cejas levantadas. Mag es alérgico al ajo y no puede comer comida picante, dijo On a su non. Mag sonrió tímidamente. Pedí apio frito para nosotros, pero para él no, dijo On, señalando el menú de la comida de Mag. Lo siento, no sabía que Mag no podía comer, dijo On en voz baja. Luego lo miró un poco y vio a Nan mirándolo con ojos inmóviles. Está bien, respondió Mag, antes de continuar comiendo. Off habla con Nan de vez en cuando porque le gustan los autos. Off casi lo idolatraba. En cuanto a On, invitó a Mag a hablar, pero a menudo también lo interrumpían. También hay rafting aquí. ¿Te gustaría ir juntos por la tarde? Aon pidió invitarlo. Mag tenía una expresión interesante en su rostro. Será mañana, dijo Nan. Max se congeló un poco, pero se dio la vuelta y dijo, sí, mañana, por favor. Max respondió esto y se giró para seguir hablando con el joven, provocando que éste mirara a Nan con insatisfacción y desconfianza. Juguemos en el agua en la parte trasera de la casa hoy, sugirió, porque en el porche trasero de la casa hay un patio de madera a la orilla del agua para sentarse. Cuando terminaron de comer, todos se ayudaron a limpiar. On fue a prepararles una bebida y se sentaron en la terraza de madera, junto al mar. ¡Pion! Aon corre y agarra rápidamente el brazo de su hermano. ¿Qué? On preguntó. Aon mira de izquierda a derecha porque tiene cosas de las que quiere hablar con On. Aon quiere saber qué está pasando con Pinan y Mag. ¿Por qué mi Pi parece celoso de Mag y le gusta interrumpirme todo el tiempo? Aon le preguntó a On con desconfianza. On se rió de inmediato. ¿No te lo dije? El dueño de Mag está celoso. ¿Dueño de Mag? ¿Ese Pi? ¿Pi Mag y Nan son amantes? Aon preguntó sorprendido. Sí, te lo advierto, no te metas demasiado con Mag. Te morderán la espalda y luego no llores, porque ya te lo advertí, dijo lentamente. Sabía que Nan no le haría nada violento a su primo de todos modos, porque el mismo Aon es como un niño que encuentra algo que le gusta y quiere estar cerca de él, pero no está al punto de querer competir. Además, On piensa que a Mag definitivamente no le gusta el estilo de su non. Por favor, no llores, dijo el joven obstinadamente. Ayúdame a sacar la bolsa de hielo. On le entregó la bolsa de hielo al pequeño. En cuanto a él, llevó las botellas de cervezas al patio. Vio a Nan acostada en una silla reclinable, con Max sentado al lado. Off había ido a comprar jugo en el resort. ¿Qué quieres? Preguntó el joven amablemente.
Cerveza, gracias, interrumpió la voz de Nan, haciendo que el joven se detenga. Le pregunté a Mac, dijo el joven, haciendo que Mac volteara y mirara la cara de Nan. Hay dos invitados. Si le preguntas a una sola persona, ¿no crees que es de mala educación? Preguntó, haciendo que la cara de On se tensara un poco. Voy a tomar una de esas cervezas, interrumpió Mac apresuradamente. Mac no sabía que On se había sentado y se rió de su primo por haber sido golpeado por Nan. Sí, respondió On, y le entregó a Nan una lata de cerveza sin remordimientos, y luego le pasó la cerveza a Mac. Ábrelo, dijo Nan, y Mac lo recogió y lo abrió. ¿No puedes abrirlo tú mismo? ¿Por qué tienes que usar a Mac? Aún no pude evitar decir eso, y Nan esbozó una pequeña sonrisa. Uso a mi esposa para que me abra una cerveza. No es raro en absoluto, pero es raro de que los extraños sospechen, dijo Nan, haciendo que la cara de Mac se sonrojara, sintiéndose bastante avergonzado. Nan lo llamó esposa frente al joven. Luego suspiró. Además, aún se sonrojó por la respuesta. ¿Qué dijiste?, se argumentó el joven con indiferencia. ¿No lo sabes?, Nan preguntó. Es suficiente, es un niño, lo siento, dijo Mac, y luego se volteó para disculparse con su amigo. No es nada, ya se lo dije, On dijo sin rodeos. Aon miró la cara de su hermano. Aon no se daría por vencido. Max simplemente suspiró porque el mismo Aon no dejaría de discutir con Nan de todos modos. Está bien, dijo Nan en un tono normal. No sintió resentimiento ni ira hacia el joven, aunque podía ver el interés en Mac. Era claramente un interés infantil. Los dos nos llevamos bien, encajamos muy bien. Somos compatibles con todo, compatibles en cualquier momento y en cualquier lugar, dijo Nan. La cara de Mac estaba coloreada, porque entendió lo que Nan quería transmitir. Tienes que entender a ese tonto, dijo On en tono de broma. Nan se rió en su garganta. Aon miró a su hermano. ¿Qué significa? No entiendo. El niño le preguntó inmediatamente a su hermano. On solo sonrió, pero no iluminó a su hermano menor. Ven, siéntate aquí. Nan se movió un poco y le pidió a Mac que se sentara a su lado. ¿Puedo sentarme aquí?, respondió Mac un poco avergonzado de estar acurrucado en el mismo sofá. Cuando estaban solos con On, no se sentía cohibido, pero aquí ahora estaban On y Off. Siéntate aquí, repitió Nan. Mac frunció el ceño y gruñó, pero accedió a moverse para sentarse a su lado, mientras levantaba su brazo para envolver el hombro de Mac. Aun cuando no recibió una respuesta de On, levantó una ceja y se sintió incómodo estando solo. Aon, cambiémonos de ropa primero, bajemos y juguemos, Off dijo, y fue a cambiarse de ropa. ¿Por qué te burlaste de mí?, Mac preguntó. Fue el non de On lo que me molestó primero, respondió Nan. Se lo dije, se lo advertí, pero todavía es demasiado terco para saber algunas cosas reales, dijo On. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.